Yahweh, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Yahweh, Shalom, amados Ajín Yahutis, hermanos y hermanas. Boker Tov, buenos días. Soy el Moré Yahushua Josué Enrique. Doy la bienvenida a este nuevo tema de enseñanza de la Torá que se titula Muertos al pecado, vivos para Yahweh. Este tema es muy importante, amados. Vayamos a la Kitbeh HaKodesh, a la Torá, en el Shefer, en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 3 al 7, y por aparte el verso 11 al 13. ¿No saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en el Mashiach Yahshua, hemos sido inmersos en su muerte? Por medio de la inmersión en su muerte, hemos sido sepultados con él, para que por la Kabot del Padre, el Mashiach fue levantado de la muerte. De la misma manera nosotros también vivamos una vida renovada, pues si hemos sido reunidos con él en una muerte como la de él, así también seremos unidos con él en una resurrección como la de él. Sabemos que nuestra carne ya fue muerto en la estaca de ejecución con él, para que el cuerpo entero de nuestra propensión pecaminosa pudiera ser destruido, y a fin de no ser esclavizados más por el pecado, porque cuando uno muere queda libre del pecado. De la misma manera, considérense ustedes mismos muertos al pecado, pero vivos para Yahweh, por su unión con el Mashiach Yahshua. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos. Y no ofrezcan ningún miembro de sus cuerpos al pecado como instrumento de perversidad. Por el contrario, ofrezcan sus cuerpos a Yahweh como personas que estaban muertas y han vuelto a vivir, y entreguen sus cuerpos como instrumentos para justicia ante él. Así que, amados, vemos que muertos al pecado, vivos para Yahweh. Así tenemos que entender esto de que estamos viviendo una vida nueva en Yahshua. Si hemos sido ya hecho la inmersión, la tevilá, pues hemos muerto como Yahshua murió. Y al levantarnos de esa agua de la tevilá, de la inmersión, hemos tenido vida juntamente con el Mashiach. Hemos sido levantados. No para continuar una vida en el pecado, sino vivir una vida nueva para Yahweh. Ahora veamos lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 13 al 14. Porque si viven de acuerdo a la carne, ustedes seguramente morirán. Pero si por el Ruach permanecen matando las prácticas del cuerpo, vivirán. Todos los que son guiados por el Ruach de Yahweh son hijos de Yahweh. Así que, ¿qué dice la Torá aquí, amados? Que todo el que vive de acuerdo a la carne va a morir. Pero si vivimos por el Ruach, permaneciendo matando las prácticas del cuerpo, vivirán. Así que todos los que son guiados por el Ruach de Yahweh son hijos de Yahweh. Amados, el Adón, el amo, Yahshua, dijo que somos como un árbol que da su fruto. La pregunta aquí es, ¿somos un árbol malo o un árbol bueno? Por nuestros frutos seremos conocidos. Veamos lo que dice esta cita de Mateo, capítulo 7, verso 18 al 20. Un árbol saludable no puede dar mal fruto, ni un árbol enfermo dar buen fruto. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así pues, por sus frutos los reconocerán. Así que esa es la pregunta, amados. ¿Qué somos, un árbol malo o un árbol bueno? Veamos los frutos de un árbol malo, que son los frutos de la carne. Veamos en el Shefer de Galatiyim, de Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21.
Y es perfectamente evidente lo que la carne hace. Se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impurezas e indecencias, idolatría y abuso de drogas en conexión con el ocultismo, en pleitos, enemistades, ira y celos, en la ambición egoísta, divisiones, intrigas y envidia, en borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Les advierto ahora, como les he advertido antes: aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Yahweh. Estos son los frutos de la carne. Estos son los frutos que produce un árbol malo, un árbol enfermo. Ahora vemos los frutos de un árbol sano, de un árbol bueno. Y esos son los frutos del Ruach. Veamos aquí en Galatillín capítulo 5, verso 22 al 25. Dice: pero el fruto del Ruach es amor, alegría, shalem, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. Además, aquellos que pertenecen al Mashiach Yahshua han clavado su carne a morir en la estaca junto con sus pasiones y deseos. Si es por medio del Ruach que tenemos vida, dejen que sea también por medio del Ruach que ponemos en orden nuestras vidas día a día. Así que, amado pueblo de Yahweh, casas de Yasharum y casa de Yahudá, si hay ajim o ajutis, hermanos o hermanas, que están produciendo frutos de la carne, se debe hacer teshuvá, volvernos a Yahweh, pedirle perdón por nuestros pecados, y Él nos perdonará, pues rico en compasión. Nuestro Padre Yahweh tiene compasión, amados, de cada uno de nosotros, si le pedimos de forma honesta, sincera, con un corazón contrito y humillado, pidiéndole perdón por nuestros pecados, amados. Tenemos que hacer esa teshuvá, volvernos de nuestros pecados al camino de Yahweh. Veamos lo que dice aquí en Matidya, Mateo capítulo 3, verso 8 al 10. Si ustedes en verdad se han vuelto de sus pecados a Yahweh, produzcan frutos que lo demuestre. Y no supongan que ustedes se pueden consolar con decir: Abraham es nuestro padre, porque yo les digo que Elohe puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, lista para golpear todo árbol que no produzca buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. Así que, amados, tenemos que producir esos frutos que demuestren el arrepentimiento de nuestros pecados, ya no volver a cometer esas transgresiones contra Yahweh. Lo que nos quede por vivir, debemos vivir en obediencia a la Torá de Yahweh, tener su Ruach para producir frutos del Ruach, el cual es amor, alegría, shalem, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Leamos lo que dice en la carta de Corintiín Aleph, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. ¿No saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Yahweh? No se engañen a sí mismos. Las personas que tienen sexo antes del matrimonio, los que adoran ídolos, los afeminados y homosexuales, los que roban, los ávaros, los que se emborrachan, los que asaltan con lenguaje despreciativo, los que estafan, no tendrán parte en el reino de Yahweh. Algunos de ustedes hacían estas cosas, pero ya han sido lavados, han sido apartados para Yahweh, han llegado a ser contados como justos por medio del poder del Adón, Yahshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh. Así que, amados, no hay que engañarse, porque el que practica todas estas cosas no va a tener parte en el reino de Yahweh. Y dice aquí, Shaul dice: y algunos de ustedes hacían estas cosas, pero ya han sido lavados,
han sido apartados para Yahweh, han llegado a ser contados como justos por medio del poder del Adón, del Amo, Yahshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh. Hemos sido justificados de todas esas prácticas que veníamos haciendo antes, amados. En Galatillín capítulo 5 verso 18, Gálatas 5:18 dice: pero si son guiados por el Ruach, entonces no están en sujeción al sistema que resultan desobedecer la Torá. Cuando somos guiados por el Ruach HaKodesh de Yahweh, entonces no estamos sujetos al sistema que resulta en desobedecer la Torá, la instrucción de Yahweh. Y por el contrario, obedecer leyes y tradiciones de hombres. Eso es lo que hace el sistema que desobedece a Yahweh, a su Torá. Desobedece a Yahweh para obedecer leyes de hombre, tradiciones y costumbres, cuando lo que debemos hacer es obedecer a Yahweh antes que a los hombres, tal como lo dijo el Talmid, el apóstol Kefa. Veamos lo que dice, amados, en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todos los que me dicen mi amo, entrarán en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, mi amo, ¿no predijimos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Estas son palabras que dirá Yahshua a aquellos que estén en su venida diciéndole, pero yo hice tal milagro en tu nombre, yo expulsé demonio en tu nombre, yo predije en tu nombre. Y dice que entonces Yahshua les dirá en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá, aquellos que la Torá no la respetan, que no tienen temor a Yahweh, sino que la pisotean y hacen lo que les da su gana. Pues entonces, en ese momento, cuando quieran también el favor de Yahweh y el favor de su Hijo Yahshua, pues van a ser ignorados y se les va a decir en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí. ¿Por qué? Por ser transgresores de la Torá. Ahora veamos lo que dice en Romanos capítulo 2, verso 13. Porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considera justos, sino son los hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. Así que no solo por oír de la Torá voy a ser justificado, amados, sino vamos a ser justificados si obedecemos, si somos hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. Así que así ha sido este tema, amados. Muertos al pecado, vivos para Yahweh. Tenemos que producir un buen fruto, porque tenemos que ser un buen árbol. Y el fruto son los frutos del Ruach. Y si hemos pecado, tenemos que demostrar frutos que demuestren ese arrepentimiento sincero, amados. Hacer esa teshuvah, volvernos de los pecados a Yahweh y ya no pecar más, amados. Y este ha sido este tema, esta enseñanza. Que tengan un bendecido Yom, un bendecido día. Shalem Alejem, paz a ustedes. Yahweh, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Yahweh, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Yahweh, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Yahweh, así eres tú.